Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos... Vamos a leer del 30 al 34. ¿Amén? Nuestro hermano Molina va a leer del 30 al 34. Decía también: ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas le hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Amén. Amén a su palabra. Amén. Amén a su palabra. Hoy atenderemos, con la ayuda del Señor, la última parábola de esta serie que nos encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Como hoy dijimos, aunque bien se pudiera hacer un análisis individual de cada parábola y cada ejemplo y extraer enseñanzas individuales de estas, me reitero en la idea de que más bien parece una serie de exposiciones que vienen a formar parte de un todo, parte de un mismo discurso. Si recuerdan, hablábamos de que por un lado, comenzando con la parábola del sembrador, la cual habla de una siembra y diferentes tierras y correspondiente fruto dependiendo de cada tierra, siguiendo el ejemplo de la luz, ya que debemos tener responsabilidad con aquello que recibimos de parte de Dios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Para seguir con la parábola del crecimiento de la semilla, que nos muestra la contrapuesta, o sea, mientras que tenemos la responsabilidad de compartir la luz que hemos recibido, tenemos que entender que más allá de sembrar, nosotros no hacemos absolutamente nada, cual hombre del campo que sale, siembra y no sabe cómo, pero el fruto crece, nace y florece. Para concluir en estos minutos con la última parábola, que tiene que ver con la consecuencia de todo lo dicho anteriormente y la extensión consecuente y beneficio de la extensión del reino de Dios. El verso 30 dice: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? En primer lugar, podemos ver cómo Jesús, como estábamos hablando, concluye su exposición con una pregunta retórica. ¿Con qué parábola compararemos el reino de Dios? Él, con su misma línea de enseñanzas por parábolas, intenta encontrar una ilustración para comparar y mostrar qué es semejante a su reino, para que sus oyentes lo pudieran comprender. En absoluto esto viene a significar, esta palabra retórica, como un uso estratégico para que Jesús pensara en ese momento, improvisando, si le ocurriera una semejanza al momento y al instante. No, sino que es una manera en la cual los maestros, sobre todo de aquel tiempo y también en el tiempo en el cual corresponde, utilizan esta manera de hablar porque ya saben lo que tienen que decir. O sea, el Señor ya sabía con qué iba a comparar el reino el reino de Dios, y por eso es de alguna manera una estrategia, un bien útil para captar la atención de aquellos que le oían. Y hace una pregunta bien alto y capta la atención de todos. ¿A qué compararemos el reino de Dios? Todos con el oído presto, y empieza a explicar cuál es la comparanza que iba a hacer. El verso 31 al 32 dice: es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Amén. El Señor, sin salirse a lo que al campo se refiere y a lo que la cultura agrícola tiene que ver, se pone el ejemplo de un grano de mostaza. El grano de mostaza, la verdad que para nada, mis hermanos y mis hermanas, es exagerado que se mencione como la más pequeña de todas las semillas. Para nada es exagerado.
Yo no tenía ni idea de cómo era de pequeño. La verdad que cuando lo pensaba digo, bueno, pues tan pequeño que lo dicen, pues yo qué sé, será como, yo no entiendo de semillas ni de campo, será como un grano no sé, un grano de arroz, ya es pequeño el grano de arroz. Pero para mi sorpresa, cuando busqué en internet y vi una imagen de lo que es un grano de mostaza, es semejante, seguramente habrán diferentes tipos de grano de mostaza, pero el que nos muestran y a lo que hace alusión es semejante a un grano de la arena de la playa. O sea, es imposible, es increíble lo minúsculo que puede llegar a ser un grano de mostaza. No obstante, tal cual dijimos el sermón pasado, aludiendo a que la propia semilla contiene la suficiente capacidad por ella misma para crecer y hacerse un árbol, este pequeño grano minúsculo de mostaza tiene todas las cualidades en su interior para germinar en tierra, en una buena tierra obviamente, y hacerse la más grande de todas las hortalizas. Las hortalizas están en la categoría de planta y no de árbol. No es un árbol, sino una planta. No obstante, la hortaliza del grano de mostaza crece de tal forma que no solo supera en altura a todas las demás semillas que están plantadas en el mismo huerto, no solo las supera en frondosidad de fruto al resto, sino que se asemeja a un árbol, ya que dicen los que entienden que logra alcanzar hasta los 2 metros de altura y en ocasiones se han visto hortalizas crecer hasta 5 metros de altura. Algo impresionante, a tal grado es su magnitud que las aves del cielo pueden anidar y reposar en sus ramas, pueden recibir cobijo y sombra, e incluso, aunque aquí no lo diga, dicen los expertos que incluso pueden alimentarse de su fruto. Fíjense, un grano minúsculo que casi es microscópico. ¿Cuántos granos de arena te caben en la palma de la mano? Pues ese grano minúsculo es capaz de hacerse una hortaliza de casi 5 metros de altura, el cual puede dar cobijo en sus ramas y su frondosidad a aves del cielo. Tremendo. La explicación de esta ilustración literal que podemos ver aquí es como ha dicho Jesús, el ejemplo que utiliza para comparar el reino de Dios es perfecto. Y lo que enfatiza esta parábola de este reino es que es un reino que comienza como algo que a los ojos de los hombres es insignificante, pero que terminará y concluirá por convertirse en el mayor de los reinos de la tierra. Amén. Amén. Y esto es en sí lo que la parábola quiere hablar. Esta parábola se debe entender en un sentido de reino colectivo y no se tiene que entender en un sentido a un contexto individual. Obviamente se podría sacar una aplicación en cuanto a una persona individual, es sembrado algo en él y algo es muy insignificante y después se hace algo enorme y claro que tiene una aplicación individual, pero el propósito de esta parábola es enfatizar no solo al individuo sino al colectivo, como por muy poco después se extiende mucho y habla precisamente no del individuo sino de ¿qué? Del reino de Dios. Del reino de Dios. Esta parábola ilustra a la perfección lo diminuto que en apariencia es el reino de Dios cuando comenzó, ya que a los ojos de los hombres, los cuales vemos lo externo, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que legó cuando estuvo a nivel de los ojos humanos caminando por esta tierra? ¿Qué fue? ¿Qué fue? A los ojos de los hombres, un grano de mostaza. ¿Qué fue el reino de Jesús? No se popularizó el Señor Jesús por codearse con la jet set, ni por alcanzar sitios de privilegios en el templo, ni sitios de privilegios en la sinagoga, ni sitios de privilegio con la política, en este caso con Roma, en absoluto. Se codeaba con la plebe, comía en casa de pecadores, predicaba a la multitud, se juntaba con lo desechado. Ese era el ministerio de nuestro Señor Jesús. Con pescadores, con agricultores, con nada más. Él hablaba el Evangelio, pero no conquistó naciones como un gran David. No hizo nada de eso, ni gobernó como Salomón,
una manera increíble. Ni siquiera salió de las inmediaciones de Israel. ¿Y qué hay de su legado inmediato? Un puñado de pescadores, agricultores, recaudadores de impuestos, atemorizados, 120 en un aposento. ¿Qué clase de reino fructuoso y magnífico es este? A los ojos de todos los que estaban alrededor, a los ojos de los fariseos, a los ojos de los saduceos, a los ojos de Roma, un simple grano de mostaza. Pero lo que la gente no sabía es que lo que estaban juzgando de pequeño e insignificante sería el comienzo de algo que culminaría con el reino de Cristo sobre la tierra. Amén. Ese grano de mostaza se iba a convertir en la mayor de las hortalizas para dar cobijo entre sus ramas a todo aquel que quisiera. En Ezequiel 17, 22, 44, miren lo que dice. Así ha dicho el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro, y habitará debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo el Señor abatí al árbol sublime, levanté el árbol de abajo, hice secar al árbol verde e hice reverdecer al árbol seco. Yo el Señor lo he dicho, lo haré. Amén. Amén. Lo que en apariencia era fructuoso y enorme dejará de ser, y lo que en apariencia era insignificante como un grano de mostaza será lo plantado, será lo que crezca y lo que definitivamente permanezca. Amén. Pues esta sencilla explicación es lo que básicamente se está refiriendo esta parábola a modo muy superficial. Cuando hablamos, mis hermanos, del reino de Dios, según las Escrituras, tenemos que saber a lo que nos estamos refiriendo, ya que nos podemos confundir, y sobre todo con tanta influencia y mala doctrina que pulula por ahí, por parte de los movimientos del reino y de la prosperidad y etcétera. Y podemos llegar a confundirnos si no conocemos lo que en realidad es el reino de Dios. Habría mucho de lo que hablar si estuviéramos intentando desenmascarar estos movimientos, aún así solo resaltar algo concerniente al reino del Señor, que creo que será productivo para la congregación. Uno de los problemas a resaltar y que marca la diferencia entre este movimiento de la prosperidad y de tal, que tienen un mal concepto del reino de Dios, y el cristianismo bíblico, el cual decimos seguir, es que aunque ambos creemos que el reino de Dios, y lo interpretamos quizá de una misma manera, su aplicación, efecto consecuente es completamente diferente de lo que ellos interpretan a lo que la Biblia interpreta. En ningún momento verán en el movimiento de Maldonado y compañía diciendo de que el reino de Dios es algo físico que bajó aquí a la tierra y está aquí. No lo escucharán decir eso. Interpretan en este sentido de una manera correcta. Dicen que el reino de Dios está en el cielo, pero que este reino de Dios es manifestado por medio de sus hijos que están aquí en la tierra. Y hasta ahí todo es más o menos correcto. Hay un reino de Dios, el cual está en el cielo y se manifiesta por medio de sus hijos que están aquí en la tierra. Pero solo con decirles esto, y es lo que marca la diferencia, la interpretación de la aplicación de este reino en la tierra, notarán la gran diferencia entre ellos, entre lo que ellos entienden en cuanto al reino de Dios y lo que en realidad expresan las Escrituras y lo que nosotros como cristianos bíblicos intentamos con diligencia seguir. Para ellos el reino de Dios se enfatiza y se manifiesta en todo lo que tiene que ver absolutamente con lo material de una forma, mis hermanos, clara y descarada. O sea, no hay un tipo de ocultación, es algo claro, manifiesto y descarado que relacionan en sus sermones, en su vida, en su práctica, en su manera de vivir el reino de Dios en un contexto de lo material. Ellos aluden que como hijos del reino tienen que manifestar las señales del reino de Dios. Como hijos del reino tienen que manifestar las señales de
de hijos del reino de Dios, y si en el reino de Dios no hay enfermedad, si en el reino de Dios no hay pobreza, si en el reino de Dios todo es prosperidad y bienestar, los hijos del reino deben manifestar exactamente lo mismo en esta tierra, porque son hijos del reino de los cielos. Y claro, tienen que manifestar las mismas marcas del reino de Dios en esta tierra. Y si ahí no hay enfermedad, no hay ningún tipo de dificultad, todo es prosperidad y riqueza, aquí también tendría que ser lo mismo, como marca distintiva del Hijo de Dios, de los hijos del reino. Dicen que son sus derechos, como hijos del reino, y por tanto deben reclamar aquello que es suyo, y por ende luchar contra Satanás, que él es el que lo tiene en su poder. ¿A qué desemboca toda esta serie de su doctrina imposible de corroborar y comprobar y demostrar por las Escrituras? A lo que se conoce, como ellos conocen, como la guerra espiritual. Que no vamos a entrar, pero los principios de la guerra espiritual, en base a lo que ellos entienden, es reivindicar y reclamar tus derechos, y para ello realizan una serie de actividades, de prácticas, de rituales antibíblicos que tienen que ver con liberación, con demonizaciones y con ciertas prácticas para reclamar en esa batalla campal contra Satanás aquello que es suyo, porque son sus derechos el tener prosperidad, el tener riqueza y el no tener enfermedad. Si soy pobre es que me lo ha arrebatado Satanás. Oremos, luchemos con guerra espiritual para arrebatarle aquello que me pertenece. ¿No suenan las alabanzas que tantas veces, muchas veces hemos cantado en la antigüedad? Yo te arrebato lo que a mí me pertenece, etcétera, etcétera. Son canciones adoctrinadas del reino. Y la iglesia, sin corroborar lo que cantan, las cantábamos repitiéndolas como... Es una locura interpretativa, desemboca no solo a lo recién mencionado, sino también a que aquellos que no manifiestan dichas marcas de salud, de perfección, de prosperidad, es debido a que tienen pecados ocultos o partes de su alma, mente o cuerpos ocupadas con espíritus. Si ellos lo creen, ellos creen que aunque hayan sido regenerados, eso se llama demonización, es liberar partes del cuerpo de la persona regenerada que aún están poseídas por espíritus inmundos, que hacen una serie de cosas que te ponen los pelos de punta. Y lo que más te pone los pelos de punta es que hay millones y millones y millones de personas que lo creen y lo practican. Y claro, las personas que no tienen salud, las personas que no tienen riqueza, pues quizá no han conocido al Señor, quizá tengan alguna parte poseída de su vida, o quizá no echen demasiado dinero a la ofrenda, porque según como tú des, así tú recibirás. Por tanto, para ellos el reino de Dios tiene que ver exclusiva y enfáticamente a la prosperidad material, enmascarando con su superparafernalia, poder económico y capacidades, toda esa realidad con una fachada de misericordia, humildad y espiritualidad y Biblia. Sin embargo, aunque coincidimos que el reino de Dios es un reino que no pertenece a este mundo y que se manifiesta a través de sus hijos en esta esfera, la manifestación que nosotros entendemos por medio de las Escrituras es totalmente diferente. Amén. Es completamente diferente. Para nosotros la manifestación del reino de Dios en la tierra no tiene que ver con la salud o la prosperidad económica, sino con la extensión del Evangelio de su Hijo, manifestado internamente en cada vida regenerada, dando marcas de santidad distintiva del reino de Dios. Amén. Esa es la manifestación que nos hace la diferencia según las Escrituras. Se manifiesta con actos de santidad debido a la regeneración recibida, y actos de santidad que se manifiestan externamente extendiendo el reino de Dios por medio del Evangelio de su Hijo. Lo gracioso de todo esto es que por su parte se nos acusa a los cristianos que estamos en contra de todo esto de falta de fe, de falta de confianza, de encapsular a Dios y de no creer en el poder de Dios.
Pero se les olvida que las Escrituras nos muestran que la fe y el poder no tiene que ver con el hacer milagros, sino que estos son las consecuencias del propósito principal del Evangelio. Por tanto, lo que nosotros tenemos como consecuencia de la fe y el poder, ellos lo tienen como el objeto principal, que es el milagro, etc. En Romanos capítulo 1, verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Por tanto, ¿cómo nosotros entendemos la manifestación del reino de Dios por medio de su Hijo? Con poder, por medio de predicar el Evangelio, y que el poder del Evangelio mediante el Espíritu transforme las vidas. Amén. Ese es el poder de Dios para salvación. Pablo dice: porque no he ido a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con poder. ¿Pablo que iba? ¿Con milagros? Sí, Pablo es el mismo que dice: no hablar todos en lenguas, que van a creer que estáis locos. Cada uno habla individualmente, anhelando dones mejores. El poder de Dios manifestado en Pablo tenía que ver con la eficacia del Evangelio verdadero. Amén. Obviamente había milagros, claro que lo habían, pero era la consecuencia de la manifestación del Evangelio. Amén. Y no el fin en sí mismo. Solo con fijarnos en las evidencias bíblicas, sin ir más allá, nos encontraremos con que tanto Jesús como sus discípulos vivían de una manera completamente diferente a lo que quieren manifestar y representar estas personas que han entendido mal el reino de Dios. Alcanzar lugares, perfección, salud, vida, riqueza. ¿Me quieren decir dónde ven esto en Jesús y sus discípulos? El ministerio de Jesús, ¿saben cómo empieza? No a los 33 años. El ministerio de Jesús empieza que siendo rico se hizo pobre. Amén. Que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y ahí está la cruz. Por tanto, tiene que ver con un despojarse de lo que ellos buscan. Y así comienza el ministerio de nuestro Señor Jesús. No tenía donde recostar la cabeza para pedir, para hacer un ejemplo y una ilustración de una moneda, la tenía que pedir. Así era nuestro Señor. Y los discípulos. Y vida, salud. La vida del Señor, ¿qué era? Prosperidad y riqueza, para nada. Era un camino que lo llevaba directamente a la cruz. No al chalet con el Rolls Royce, a la cruz. Obviamente vendrá a reinar. Amén. Amén. ¡Aleluya! Amén. Vendrá a reinar. Amén. Y reinará y regirá con vara de hierro en las naciones, y todos nos someteremos al gran rey. Amén. Se les ha olvidado a estos señores del reino que aquí, a quien dicen seguir, rehusó y evitó que le hicieran rey. ¿Se acuerdan? Querían hacerle rey y salió corriendo. Me voy, que estos me quieren hacer rey. Está en contra de todos estos principios. El Señor es así, de maravilloso y de increíble. Por tanto, hay un error en cuanto a lo que tiene que ver con esta comprensión de lo que es el reino de Dios. Ahora bien, dicho esto, esto no significa que no exista unos beneficios materiales en cuanto a lo que la extensión del reino se refiere. No significa eso. Que no haya un efecto consecuente a ser un hijo que manifiesta las marcas del reino de Dios en su vida. Hay un efecto consecuente. En primer lugar, la parábola establece, Marcos capítulo 4, verso 32, pero después de sembrado crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Por tanto, el reino de Dios que se extiende, que empieza como una semilla pequeña y se hace una hortaliza gigante, tiene la capacidad de ser alta y frondosa, de hacer sombra y alimentar a todos aquellos que quieran ponerse bajo sus alas. Por tanto, tiene un beneficio que también tiene que ver con algo material. Esto de una manera muy general, sin intentar matizar, viene a referirse que la extensión del reino de Dios, aunque sea una extensión que se manifiesta internamente en los regenerados, estos exteriorizan y aportan con su santidad a aquellos que les rodean.
Un cristiano verdadero es un bien, Amén. allá donde va. Amén. Verdadero. Un creyente verdadero es un activo valioso al lugar donde esté. A una empresa, a una casa, a un matrimonio, a una familia, es un bien valioso. Amén. Si yo fuera gobernador de un país, intentaría no solo fomentar el cristianismo en el país, sino recoger a todos aquellos que fueran verdaderos cristianos. Porque siempre son bienes activos para un país. Una de las particularidades de los hijos de Dios, los hijos del reino, en un contexto adecuado, es que acatan su ley. Por tanto, se rigen por los parámetros que la Escritura establece. Y eso tiene beneficios para él mismo, por cuanto lo cumple y lo hace, y para aquellos que le rodean. En primer lugar, los beneficios obvios es que estar cerca de un hijo de Dios, como hemos dicho, es un bien activo, porque los demás tienen el Evangelio al alcance de su mano. O sea, que un hijo de Dios esté en un lugar viene a significar que por medio de él se va a extender el Evangelio de su hijo. Amén. Y cuando llega un creyente a un lugar, ese lugar tiene el bien dado por Dios, por gracia y dirección del Espíritu, de que predique la palabra y el Evangelio. Por tanto, ¿es un bien o no es un bien? Amén. En ese sentido. Pero como hemos dicho, aunque esto no es lo más importante, sino lo que acabamos de mencionar, no solo se queda ahí, sino que tiene beneficios materiales. Permítanme enumerarles una serie de beneficios que las naciones alrededor del mundo que abrazaron la fe cristiana pudieron beneficiarse de ello, tanto los que creyeron como aquellos que estaban al lado y no creyeron y se beneficiaron igualmente. Y me refiero sobre todo a esa manifestación increíble y avivamiento en el tiempo de la fe de la Reforma, en el tiempo del siglo XVI. Para una perspectiva mayor de esto, recomiendo escuchen al hermano César Vidal hablando al respecto de todo lo que se refiere a la reforma y los beneficios respecto a la mujer, economía, educación, etcétera, porque no tienen desperdicio esos sermones. Créanme que no tienen desperdicio. Pero permítanme enumerar algunos de estos beneficios que apunté y resalté escuchando estos sermones del hermano. Por un lado, los beneficios en un contexto de la libertad de la tiranía. Aquellos lugares donde, aquellas naciones donde los cristianos han estado, donde los cristianos han podido extender el reino de Dios a través de ellos, han conseguido libertad de la tiranía. Le explico. A lo largo de la historia, las instituciones estaban por encima de todo, ya sean instituciones gubernamentales, instituciones religiosas. O sea, estaban por encima. Una institución tenía el monopolio de gobernar según el criterio que ella creía oportuno, bien sea una institución religiosa o bien sea una institución gubernamental. Por ende, según el gobierno o el monarca o el religioso, el papa de turno, así disfrutaba de los beneficios o de los prejuicios del pueblo que estaba subyugado a su voluntad. ¿Entienden esto, no? Sin embargo, por ejemplo, Calvino, entre otros, por ejemplo, expuso de que la ley tenía que estar siempre, absolutamente, por encima de las instituciones, estableciendo así lo que se conoce como el principio de supremacía de la ley. Dicho de otra manera, todo tenía que estar supeditado a lo que la palabra dijera. Por tanto, se podía poner en cuestión la ley gubernamental y la ley papal o la ley religiosa, porque para que no oprimiera al pueblo y siempre la Biblia fuera la que estuviera por encima de las instituciones, anulando de esta manera la tiranía del gobierno. Esto sumado también a la división de poderes, o sea, que el poder no estuviera solo ubicado en un solo lugar, sino que estuviera separado. Hoy también lo tenemos en nuestra democracia, poder judicial, etcétera, etcétera, y toda esta diversidad de poderes. Por tanto, la división de poderes hacía que el poder no estuviera solo ubicado en un lugar, sino que se separara. Así pues, por medio de la ley que tenía que ponerse por encima y de la separación de poderes que hacía que hubieran balances entre unos y otros y se observaran y se vigilaran los diferentes lugares donde residía el poder, se construyeron naciones tan poderosas e increíbles como los Estados Unidos de América, que se construyeron bajo una constitución de la ley reformada. Y si hay una potencia mundial que resalte por encima de todas, es Estados Unidos de América. Libertad de la pobreza. El trabajo en países donde la reforma protestante no llegó,
conocidos como países de la Contrarreforma, que el catolicismo se antepuso y no aceptó la reforma protestante. España es uno de esos países que sufrimos las desventajas de no ser un país cristiano protestante, sino católico, y todas las desgracias que eso trajo. Era considerado como algo, el concepto del trabajo en aquellos lugares como España, el trabajo como algo indigno. El trabajo no se consideraba como digno. Se entendía de que el trabajo era algo bueno para el esclavo, para la plebe. No se entendía como digno, y sobre todo cuando hablábamos de trabajos manuales, de ir al campo, etcétera, etcétera. No se tenía como algo como digno. Por otro lado, consideraban el trabajo como un castigo de Dios. Interpretando Génesis, decían el trabajo es una maldición, por tanto no solo es que lo vea indigno y para la plebe, sino que es un castigo de Dios, por tanto tenemos que liberarnos del trabajo. Sin embargo, la Reforma encontró de que antes de la caída Dios mandó el trabajo en el huerto del Edén, y que el trabajo formaba parte del camino y del servicio del hombre hacia Dios y del cuidado del hogar, elevando el trabajo a un lugar maravilloso, dignificando cualquier trabajo, entendiéndolo como una adoración a Dios. Por tanto, los lugares y los países donde la Reforma protestante llegó, reivindicó el valor de cualquier tipo de trabajo, no como una maldición, sino como una bendición. Por otro lado, en los países que no fueron influenciados por la Reforma, son países que, aunque eran sumamente ricos como España, no tenían las capacidades y conocimientos bíblicos en cuanto a la economía y administración, y se fueron a la ruina. En cambio, países pequeños como Holanda o Inglaterra prosperaron de una manera increíble, porque la fe reformada llegó a sus países y aplicaron los conceptos del trabajo, el valor de la economía y la manera de ejecutarlo. Fíjense si tiene consecuencias materiales positivas cuando un hijo de Dios se establece en un lugar. Amén. Por último, libertad en cuanto a la ignorancia. Los países con influencias cristianas protestantes fueron los primeros en instaurar las escuelas e universidades públicas y obligatorias. Las escuelas las inventaron los cristianos. Las inventaron los cristianos. ¿Saben por qué? El catolicismo quería y necesitaba que el pueblo fuera ignorante, para que fuera monopolizado. Todo el tinglado que tuvo Lutero fue por traducir la Biblia. Lutero, ¿dónde vas a darle la Biblia? Van a descubrir. Por tanto, la falta de conocimiento del pueblo era un bien para el catolicismo. Sin embargo, los cristianos reformados, los cristianos protestantes, reivindicaron la educación, ya que tenían todos que aprender a leer y a escribir, ya que la Biblia era vital para el crecimiento en el Señor. Por tanto, la tasa de alfabetización de los países donde la Iglesia reformada llegó superaba el 70 y el 80%, mientras que solo el 10% en estos países donde estaba la contrarreforma y no la reforma, estaba en los declives. Ignorantes, analfabetos, sin conocimiento. Por tanto, esto es una gran muestra como esta pequeña semilla de mostaza crece y emerge en los lugares donde los cristianos están, por medio del reino de Dios que está en el cielo, manifestado por el reino que se implanta en el corazón de cada uno. Y no solo tiene el beneficio de lo espiritual, sino también el beneficio externo de lo material. Porque díganme ustedes, un país que tenga educación, que tenga economía y no tenga tiranía, si no es algo maravilloso. Amén, amén, amén. Y esto lo conseguimos por medio del establecimiento del reino de Dios bíblicamente. Amén. Bíblicamente. Ahora bien, como hemos dicho, en ningún momento el reino de Dios tiene que ver con enseñar economía o ciencias o educar académicamente a la gente, sino con el evangelio de su Hijo. Amén. Amén. Con la cruz que salva. Amén. Con ese reino que, sin ser de aquí, está manifestado por medio de sus hijos. Amén. En esta esfera terrenal. Amén. Podemos leer en las Escrituras como el reino de Dios no es de este mundo, pero que al mismo tiempo se manifiesta y se ha acercado a este mundo. Miren, Juan capítulo 18, verso 36 dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por tanto, sabemos que el reino no está aquí hoy. El reino no es de este mundo. Sin embargo, dice también la Escritura en Mateo capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, aunque el reino de los cielos no es de este mundo, se ha acercado por medio del Hijo y segregado en el corazón de los regenerados. Sí, Señor. Esto nos enseña ese principio que estamos resaltando, que aunque el reino no es de este mundo, está en este mundo, manifestándose en poder de Dios para salvación por todos aquellos que creen. Amén, Señor. Me gusta mucho, me ha encantado la diferencia que hace John Piper en cuanto a esto. Él dice, parafraseo, porque no lo recuerdo bien y lo he escrito como me acordaba, que hay una diferencia entre reino y reinado. Hay una gran diferencia entre reino y reinado. El reino es el lugar desde donde se reina. El reinado es la manera en la cual somos gobernados desde su reino. Por tanto, hay una gran diferencia entre el rey y su reinado manifestado aquí en la tierra por medio de nosotros, los cuales somos sus súbditos. Esta idea expresa a la perfección el propósito de Dios para con sus hijos en esta esfera terrenal, la cual no tiene que ver con establecer un reino físico, el cual vendrá, sino con vivir una vida bajo los principios del reino. Amén. Amén. Por tanto, nosotros no estamos aquí para establecer un reino físico. Se encargará Cristo de ello cuando Él venga. Nosotros estamos aquí para cumplir el deseo y el propósito del reino. Amén. Por tanto, nuestro rey no es de este mundo, nuestra ley no es de este mundo y nuestro rey no es de este mundo. Amén. En este mundo vivimos como peregrinos hasta que Él venga a por su iglesia. A riesgo de equivocarme, veo este principio manifestado en la oración modelo del Padre Nuestro y piensen y mediten a ver si es así. Podemos ver como dice en Mateo capítulo 6, verso 9 y 10, dice, noten, a mí me ha llamado la atención, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y ahora dice, venga tu reino, y automáticamente dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Podemos ver que aunque obviamente es una exclamación de súplica, de ven pronto, te esperamos, venga tu reino, también tiene que ver, y no es casualidad, que automáticamente después de venga tu reino diga hágase tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra. Por tanto, esto entiende que en la oración no solo está implícito ven pronto a por nosotros, sino que dice ven pronto y que tu voluntad que está allí se haga aquí hoy. Amén. Amén. Así pues, ¿cómo manifestamos el reino de Dios aquí en la tierra? Por medio de la obediencia al rey. Amén. Así pues, cuando obedecemos al rey, el reino se ve manifestado aquí en la tierra. No porque tengo salud, no porque tengo prosperidad, no porque alcanzo la presidencia, sino porque obedezco al rey. Amén. Y cuando la iglesia obedece al rey, instaura, establece, segrega el reino de su Hijo allá donde está. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria tenga su nombre. Amén. Gloria tenga su nombre. Por tanto, el reino de Dios se ha hecho cercano a nosotros por medio de Cristo y se manifiesta en sus hijos por medio de la obediencia a las voluntades del gran Rey soberano que gobierna. Gloria a Dios, Señor. Y concluimos, era rápido, concluimos. El 33 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. El 34, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Esto es exactamente lo mismo que estuvimos enseñando y compartiendo en textos, capítulos anteriores. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Y el Señor, por causa de la incredulidad, por causa de rechazar la luz, por causa de la dureza de su corazón, el Señor no les abrió los oídos para que no escucharan. Y por eso les hablaba por parábolas, y noten lo que dice, dice conforme a lo que podían oír.
Cada uno podía oír lo que Dios le permitiese que oyeran, porque el oído lo abre Dios. Amén. Gracias, Señor. Pero en cambio a sus discípulos de cerca no solo le hablaba por parábolas que son perfectas ilustraciones de enseñanza, sino que les explicaba detenidamente los misterios del reino. Aleluya. Amén. Y esa es la gran diferencia entre los hijos y los que no son. Que aunque podamos explicar y leer cosas desde fuera sin tener al Espíritu Santo, solo aquellos que son regenerados y tienen al Espíritu Santo pueden acomodar lo espiritual a lo espiritual. Amén. Por esto no es un libro cualquiera de ciencia que se puede entender desde lo externo, sino un libro que tiene vida, que te salva y te hace comprender misterios que ponen boca abajo la inteligencia de los hombres. Amén. Sí, Señor. Por tanto, hemos podido ver en este capítulo 4 unas hermosas parábolas con una serie de enseñanzas, las cuales tienen que ver con que Dios te siembra, Amén. y cuando Él siembra, espera recibir fruto, Amén. y cuando recibe fruto, espera que no lo escondas, sino que lo compartas. Amén. Y cuando lo compartes, espera que no te envanezcas, porque entiende que solo tienes una ley de compartir, pero no la ley de transformar. Y que entiende que por medio de ese compartir, su reino se va a extender. Amén. Gloria a Dios. Una enseñanza fabulosa en unas cuantas parábolas y ejemplos de nuestro Señor Jesús, que nos enseñan el proceso desde que esta semilla pequeña se injerta en nuestros corazones y se va reproduciendo y extendiendo alrededor de aquellos que tenemos cerca. Por tanto, espero que hayamos aprendido de este Amén. capítulo, bueno, aún queda, aún no hemos terminado el capítulo 4, pero de esta sección de estas parábolas que llega a su fin en el día de hoy. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén.